Señores, yo quiero hablar sobre la reforma, sobre el retiro de la reforma, el discurso del presidente Abinader del pasado sábado. Primero, cuando el presidente presentó la ley de modernización fiscal, yo afirmé y lo creí 100% cuando él dijo en la semanal, este es un acto de responsabilidad política, es un acto de valentía y de coraje. ¿Por qué? Porque yo trabajé en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo cuando se conoció y se aprobó la ley 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que en su artículo 36 establecía el pacto fiscal al que debe abocarse y el tema económico es uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Desarrollo, hacia dónde debe ir nuestra economía. Y para eso se necesita un pacto fiscal, se necesita. Y la mayoría de los presidentes han evadido esa responsabilidad porque, bueno, por asuntos, para no comprometer su capital político, y otros han presentado parches fiscales que lo han hecho para salir de situaciones muy coyunturales, pero que no han resuelto los problemas estructurales del país. Entonces, cuando yo vi que el presidente asumió eso, yo dije, no, este señor va para un cuadro de honor de los grandes estadistas que ha decidido sacrificar su capital político. Y por eso sostuve que la reforma era necesaria. Ahora, dentro de mis planteamientos, o sea, de los planteamientos que he recogido y que he analizado, ¿verdad? Yo dije, la reforma tiene que enfocarse en la reducción de la evasión fiscal, en la reducción de la evasión. La reforma tiene que enfocarse en aligerarle la carga a la clase media. Porque ¿cómo es posible que gente que estén pagando más de 45,000 pesos la canasta básica familiar, entonces usted le grave impuestos o le busque exacto, le ponga más impuestos o bienes que no están incluidos dentro de la canasta básica familiar, entonces usted lo incluya, le marque un IVA, le imponga el IVA, el impuesto al valor agregado que se le iba a poner de 0 a 18. O sea, eso iba a incrementar considerablemente el costo de la canasta básica familiar. Y eso no se le puede poner a la clase media de este país. O sea, aligerar la carga no significa gravar con más impuestos a la clase media, sino buscar soluciones creativas que le lleven un desahogo a ese sector. Y con relación al tema de los incentivos, nosotros planteamos también, la reforma tiene que girar hacia hacer un análisis de costo-beneficio de los incentivos que han recibido sectores importantes de la economía dominicana y ver cuáles se tienen que revisar. Yo creo que eso era lo mandatorio, eso es lo correcto, y nadie había enfrentado ese sector económico de este país. Yo dije, bueno, el presidente plantea un acto de valentía, o sea, asumir ese proyecto de modernización fiscal. Ahora, otra cosa que yo he insistido, ¿por qué la reforma es necesaria? Y esto, yo sé que esto es un comentario impopular, pero yo no estoy aquí para ser popular, sino para ser un analista y me debo a una profesión frente a este micrófono. ¿Qué pasa? ¿Por qué la reforma es necesaria? Bueno, porque los intereses de la deuda han tenido una tendencia alcista. Cada día la República Dominicana se queda con menos liquidez para hacerle frente a los compromisos de la deuda. Y eso hay que hacerle frente y tenemos un déficit cuasi fiscal. Entonces, si eso continúa con una tendencia alcista, este país se va a embromar. Igual el tema del sector eléctrico. Entonces, asumir todo eso, dije, no, espérate, esto es un acto de valentía. Ahora el presidente la retiró. El presidente la retiró del Congreso. Yo entiendo que la reforma no debió ser retirada, sino debió ser reestructurada, escuchando a los sectores que estaban siendo seriamente afectados por la misma, pero explicándole y siendo consciente de la necesidad de la misma. Ahora, el presidente no solo, o sea, fue más lejos, no solo que, o sea, él la saca del Congreso. Yo digo, bueno, allá ellos, allá ustedes. Si yo dije que era un acto de valentía y de coraje presentarla, piense usted lo que ha significado entonces retirarla del Congreso. Ahora, ¿qué pasa? Ya comienzan a sentirse algunas secuelas de el tema de la reforma. Bueno, primero quiero irme, antes de las secuelas, quiero irme a varios argumentos. ¿Por qué entiendo
consistente. Se pensó para retirar la reforma en que la popularidad del presidente se estaba desplomando. Se hizo una estimación. El presidente va a perder 15 o 20 puntos si retira la reforma. Entonces, como la caída era estrepitosa, entonces se retiró la reforma. O sea, se pensó en la popularidad del presidente. Pero la realidad es que esa concepción del liderazgo es errada. Que los presidentes tienen que estar dispuestos a tomar decisiones impopulares cuando se trata de gobernar un país. Cuando se trata de temas que vienen a garantizar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento económico de un país. Y aquí yo les tengo ejemplos. Sobran ejemplos, pero el comentario tengo poco tiempo. Pero hay otro elemento. Aquí se sustentó lo de la reforma en el pacto, de que en un pacto ideal. O sea, el fundamento de la comunicación de esta reforma fue de que el pacto ideal. Y llenar el país del pacto ideal. Y un arreguero y un videíto, el pacto ideal. El pacto ideal, señores. Pero yo creo que perdió. Ideal es un estado de cosas deseables que nunca coincide con el estado de cosas existentes y de la razón de su nacimiento. Los problemas de la gente son concretos, son complejos, le dan duro en el bolsillo y a la gente lo que hay que plantear es un pacto real de desarrollo que necesita este país para emprender la senda del progreso y la senda del desarrollo. Y con esto no estoy diciendo que se abuse de la clase media, sino que debió no haberla retirado del Congreso. Pero otra cosa, ya no parte de las consecuencias del retiro de esta reforma fiscal. Ustedes saben por qué nosotros comenzamos a ver parte de las consecuencias. Porque, ¿qué yo dije aquí? O qué yo he dicho aquí insistentemente. ¿Cuál es el mensaje que el gobierno le envía a las agencias calificadoras de riesgo? ¿Cuál es el mensaje que el gobierno le envía a los organismos financieros internacionales? ¿Cuál es el mensaje que el gobierno le envía a los mercados financieros cuando va a someter bonos, cuando va a hablar sobre la situación, cuando va a hacer alguna transacción importante financiera del país? ¿Ustedes saben qué pasa? Que ahora los bonos soberanos de la República Dominicana cayeron estrepitosamente tras el retiro de la reforma fiscal, y eso lo publicó la revista Bloomberg. Dice lo siguiente: los bonos de la República Dominicana cayeron después de que el presidente Luis Abinader retirara su proyecto de modernización fiscal del Congreso, el cual tenía como objetivo aumentar la recaudación de impuestos.
Esta decisión ha reducido las expectativas de que la nación sea ascendida a grado de inversión. Sigo leyendo la cita de Bloomberg que publica el periódico El Diario Libre. Los bonos en dólares lideraron las pérdidas en los mercados emergentes este lunes. Caen los que vencen en 2060, cayendo hasta 2,6 centavos por dólar, negociándose por debajo de los 90 centavos, según precios indicativos compilados por Bloomberg. Pero mira lo que dice esto. Bloomberg dice que la medida se consideraba necesaria, la reforma, para elevar uno de los niveles más bajos de recaudación fiscal de América Latina. A crearse reacciones negativas sobre la percepción de la economía dominicana. Por eso decía la semana pasada que la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, decía: vendrán tiempos difíciles y los países tienen que mostrar que tienen la capacidad de liquidez para hacerle frente a los compromisos de la deuda. Que en el caso de la República Dominicana, a raíz del COVID, a raíz del déficit del sector eléctrico, a raíz del déficit cuasi fiscal del Banco Central, ha tenido una tendencia alcista. Y entonces, ¿y ahora qué pasa? Ese era el gran temor que yo tenía. Pero en vez de explicarle eso al país, aquí lo que le estaba hablando de un pacto ideal. Y yo, ¿cómo que estos tipos están diciéndole al país de que esto es un pacto ideal? O sea, ¿dónde que descansa la narrativa y la política de comunicación del gobierno? Completamente desacertada, fuera de lugar. O sea, yo decía, Dios mío, pero ¿quiénes son los que están asesorando en materia de comunicación al presidente? O sea, hubo una ausencia, me refiero, porque lo veo en función del spot que salió del pacto ideal. Entonces, eso para mí fue un error, un craso error. Y yo creo que ahora nuestro país actuó con una inmensa irresponsabilidad. La clase política completa, porque esto no es solo un tema de un gobierno, esto no es un tema de un presidente, la oposición también, ellos jugaron a eso. Porque aquí parece que se está jugando a que se explote el país para sobre el cadáver de un gobierno o de un partido, entonces construir una oferta política. Y eso yo no lo veo correcto. Los empresarios no pongan nada, no revisen incentivos, está bien, no hagan nada. Ustedes son los que tienen sus inversiones aquí en la República Dominicana. Si no nos abocamos con seriedad a lo que necesita este país, vamos a llorar lágrimas de sangre. Vamos a llorar lágrimas de sangre. A la clase media no se le puede pedir más. Ahí no se le puede pedir más. Ahí hay que aligerar la carga. Hay que buscarle una salida al estancamiento del salario mínimo real en nuestro país, al incremento del costo de la canasta básica familiar. Pero tenemos que abocarnos a ese acuerdo. Ya se perdió una oportunidad de oro y realmente vamos ahora a ver consecuencias nefastas y catastróficas para la economía dominicana.